juro que hay películas que no se ven. Se aguantan. Y cuando tú crees que estás viendo una historia de venganza, lo que estás viendo en realidad es como una persona se rompe por dentro, pedazo a pedazo, hasta que ya no queda nada. Lo peor es que no hay héroes aquí. Solo hay desesperación. Y un mal que no se deja controlar. El ático de Velayud. Hoy hablamos de I Saw the Devil, dirigida por Kim Hee-won. Y te aviso desde ya, esto no es un thriller para pasar el rato. Esto es una película que te mete en un túnel y no te deja salir igual. Y recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, porque no fue como ver una historia. Fue como meter la mano en un cajón oscuro sin saber qué hay dentro. Y lo peor es que al principio tú crees que lo entiendes. Crees que sabes de qué va. Un asesino, una víctima, una tragedia y un hombre que decide que va a devolver el golpe y ya está. El camino típico. Pero no. Esta película no quiere contarte una venganza. Quiere enseñarte algo mucho más feo. El momento exacto en el que alguien deja de ser una persona normal y se convierte en otra cosa. La historia arranca con un dolor que se siente real. No es un dolor de cine, de esos que se olvidan al minuto, no. Es de esos dolores que te hacen apretar la mandíbula. Y en cuanto empieza la persecución, tú te das cuenta de que esto no va a ser elegante, no va a ser bonito, no va a ser cool. Aquí todo huele a frío, a carretera mojada, a sangre y a rabia. Y el villano, madre mía, es de esos villanos que no necesitan grandes discursos, porque lo que da miedo no es lo que dice, es lo cómodo que se siente haciendo lo que hace, como si fuera su rutina, como si fuera su forma de respirar. Y entonces aparece el protagonista, un tipo que al principio parece firme, decidido, incluso inteligente. Y tú, sin darte cuenta, te pones de su lado, porque es humano. Porque cualquiera en su lugar querría lo mismo. Y aquí viene el primer truco sucio de la película. Te hace creer que vas a disfrutar. Te hace creer que vas a ver al malo caer, que vas a ver justicia. Pero lo que ves es otra cosa. Porque cuando el protagonista empieza a jugar con el asesino, no lo hace para detenerlo, lo hace para castigarlo. Y la película te lo muestra con una calma que asusta. No hay música épica, no hay momento heroico, solo hay una sensación de esto está yendo demasiado lejos. Y tú lo notas aunque no quieras. Porque hay escenas donde el castigo no se siente como justicia. Se siente como rabia pura, como un animal herido mordiendo sin control. Y lo más fuerte es que, aún así, tú sigues mirando. Porque la película te atrapa con esa pregunta venenosa. ¿Y tú qué harías? Y claro, ahí es donde te engancha, porque tú quieres creer que tú serías mejor, que tú pararías, que tú no cruzarías esa línea. Pero la película te está preparando para lo peor. Te está preparando para el momento en el que ya no hay línea. Y cuando llega ese momento te das cuenta de que esto no va de atrapar a un monstruo. Va de acercarte tanto a él que te mancha, y lo peor es que todavía no lo sabes, pero la película ya ha empezado a ganarte. Y lo que viene después no es más acción, es algo más oscuro. Porque cuando crees que ya lo has visto todo, la historia se mete dentro de tu cabeza y ahí es donde empieza el verdadero infierno. Y justo cuando parece que todo está controlado, la película te suelta la mano y te deja solo con lo que viene. Y tú, ahí es donde te engancha. Porque tú quieres creer que tú serías mejor, que tú pararías,
que tú no cruzarías esa línea, pero la película te está preparando para lo peor. Te está preparando para el momento en el que ya no hay línea. Y cuando llega ese momento, te das cuenta de que esto no va de atrapar a un monstruo, va de acercarte tanto a él que te mancha. Y lo peor es que todavía no lo sabes, pero la película ya ha empezado a ganarte. Y lo que viene después no es más acción. Hay un punto en esta película, un punto exacto, en el que deja de parecer una historia de persecución y empieza a parecer una enfermedad, porque lo que hace el protagonista no es seguir al malo, lo que hace es obsesionarse. Y la obsesión, cuando se mezcla con el dolor, no te vuelve más fuerte, te vuelve más torpe, más ciego, más peligroso. Lo más perverso de todo es que el protagonista tiene oportunidades de acabar con esto, de cerrar la puerta, de detenerlo, pero no lo hace. Y tú lo entiendes. Eso es lo más duro. Tú lo entiendes. Porque no está buscando un final. Está buscando sentir que recupera el control. Como si el control pudiera curar el vacío. Como si el control pudiera arreglar lo que ya pasó. Y aquí la película se vuelve cruel de una forma muy especial. Porque no solo te enseña violencia, te enseña consecuencias. Te enseña que el mal no se queda quieto, que el mal se mueve, que se adapta, que aprende. Y mientras el protagonista cree que está jugando con el asesino también está jugando. Solo que el asesino juega sin reglas. Y ahí es donde la película te mete el miedo de verdad. Porque el villano no es un genio del crimen, no. Es peor, es un tipo vacío. Un tipo que parece no tener fondo, como un agujero negro con forma humana. Y contra eso no puedes negociar, contra eso no puedes razonar, contra eso solo puedes sobrevivir. Y el protagonista, en vez de sobrevivir, decide bajar al barro, decide ensuciarse, decide convertir la venganza en una especie de ritual, una cosa repetida, una cosa que se vuelve costumbre. Y cuanto más se repite, más pierde sentido. Porque la película te hace sentir algo muy raro. Al principio quieres que el asesino sufra, luego quieres que lo detengan, luego quieres que pare todo. Y al final, solo quieres que termine, pero no termina. Porque la película entiende algo que mucha gente no quiere aceptar. Cuando tú te obsesionas con destruir a alguien, te estás metiendo dentro de su mundo. Y el mundo de esa persona no tiene luz, solo tiene hambre. Y aquí empiezan los golpes psicológicos de verdad, porque aparecen otros personajes, gente que no tiene culpa de nada, gente normal. Y la película te recuerda, sin piedad, que el monstruo no vive solo, que el monstruo deja huellas, que el monstruo toca todo lo que roza. Y lo peor es que el protagonista, por su obsesión, empieza a dejar puertas abiertas, pequeñas puertas, errores, descuidos. Y esos descuidos son el precio. Es el precio de jugar con fuego, porque tú puedes creer que estás controlando el infierno, pero el infierno no se controla,
El infierno se contagia. Y llega un momento en el que tú ya no estás viendo un thriller, estás viendo una caída lenta, como un edificio que se viene abajo por dentro, sin hacer ruido, hasta que de repente se desploma. Y cuando el protagonista empieza a darse cuenta, ya es tarde. Porque ya no es solo él, ya no es solo el asesino. Ahora hay más gente metida en esto. Ahora hay vidas alrededor. Y ahí la película te aprieta el cuello, porque te hace entender lo que viene. Que la venganza, cuando se pudre, no mata a un monstruo, mata todo lo que toca. Y cuando llegas a ese punto, la película ya no te deja escapar. Te obliga a mirar lo que pasa cuando el dolor se convierte en arma. Y entonces llega el tramo final. Ese tramo en el que tú ya estás cansado. No aburrido. Cansado. Como si la película te hubiera estado apretando el pecho durante 1 hora y pico. Y tú solo estuvieras esperando una cosa: que termine. Pero no por comodidad, por necesidad. Porque hay películas que cuando llegan al final te dan un respiro, te dan una especie de cierre, un ya está. Aquí no. Aquí el final es otra forma de violencia, solo que no es violencia física, es violencia emocional, es violencia moral. Es esa sensación de que, aunque el protagonista gane, ha perdido. Porque la película te deja una idea clavada en la garganta. La venganza no devuelve nada. La venganza no resucita a nadie. La venganza no arregla el pasado. La venganza solo te transforma. Y cuando te transforma, tú ya no eres tú. Eres alguien que vive en un lugar donde solo hay rabia, y lo peor es que esa rabia no se apaga. No se sacia, no se calma, solo se queda ahí como un motor encendido dentro del pecho, quemándolo todo. Y la película, en su tramo final, hace algo que me parece de una mala leche impresionante. Te hace sentir que el protagonista está a punto de conseguir la victoria. Te lo hace sentir de verdad, te lo construye, te lo prepara. Y cuando tú ya estás listo para ver el final, te mete el golpe. Porque te recuerda que la violencia no es un botón que se apaga, que la violencia no es un capítulo que se cierra, que cuando tú abres esa puerta, lo que sale no vuelve a entrar. Y aquí es donde la película se vuelve grande, porque no necesita explicarte nada, no necesita decirte: mira qué mensaje tan profundo. No. Te lo hace sentir, te hace sentir el vacío, te hace sentir el silencio, te hace sentir la derrota y te hace sentir algo que es peor que perder. Te hace sentir que todo esto era inevitable, que desde el principio, desde el primer golpe, desde el primer acto de violencia ya estaba escrito que alguien iba a acabar destruido. Y lo fuerte es que cuando termina, tú no sales con adrenalina, sales con una especie de tristeza sucia, una tristeza rara, como si la película te hubiera mostrado algo muy humano, pero muy oscuro. Porque al final, el protagonista no derrota al mal, lo que hace es acercarse tanto al mal que el mal le cambia la cara, y eso es lo que me parece aterrador. No el asesino, no la sangre, no los golpes. Lo aterrador es la idea de que cualquiera con suficiente dolor puede cruzar esa línea, y una vez la cruzas, ya no vuelves. Por eso esta película se queda contigo, porque no es solo una historia de un monstruo, es una historia de lo que pasa cuando miras al monstruo demasiado tiempo y el monstruo te devuelve la mirada. Y cuando por fin llegan los créditos, no sientes alivio, sientes silencio.
como si la película te hubiera dejado una sombra pegada a la espalda y tú te quedas ahí, pensando y sintiendo y entendiendo que el infierno no siempre está en el asesino. A veces, el infierno está en lo que el dolor te obliga a hacer. Y ahora sí, si has llegado hasta aquí, te respeto, porque esta película no se ve, se sobrevive. Nos vemos en el próximo descenso, aquí, en el ático de Belayud.